Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo y momento donde podemos adorarte, alabarte, reunirnos como iglesia y aprender tu palabra, interiorizar lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón. Pedimos que te manifiestes con poder, con gloria, hagas de nuestro corazón tu trono, tu hogar, Señor, y que en ese corazón tú obres para que nosotros ya dejemos de ser nosotros y tú vivas en nosotros. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino más bien Cristo vive en mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando el libro de San Juan y esta noche vamos a ver el capítulo 13 del verso 31 al 38 y vamos a ver cuál es el distintivo del cristianismo. Jesús está viviendo sus últimas horas con sus discípulos. Jesús está viviendo sus últimos momentos con las personas más cercanas, más allegadas a Él. Pero en esta parte de la enseñanza, después de lavar los pies, de dar el pan a Judas, de estar en la última cena, Él va a continuar dando enseñanzas para que perduren en el tiempo y Él va a decir cuál es el distintivo del cristianismo. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué nos distingue de las demás religiones? ¿Qué distingue al cristianismo de todo lo que existe en este planeta? Y Jesús en esta porción de las Escrituras nos va a decir cuál es el distintivo del cristianismo. Y Él comienza hablando en el verso 31, dice: entonces cuando hubo salido dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que Dios es el que hace la obra en las personas. Dios glorifica, Dios obra, Dios trabaja, Dios transforma al ser humano. Con la salida del discípulo infiel Judas comenzó la serie de eventos que resultarán ¿en qué? En el sacrificio de Jesús, donde Dios se glorifica en la obra de su Hijo. Jesús se refiere a la rapidez de los próximos eventos que le glorificarán. Los próximos eventos, ¿cuáles son? Ya ha comenzado con la traición, después comenzará con el arresto, después con la tortura, después la traición de Pedro y después el juicio injusto frente a Herodes y Pilatos y después el camino al Gólgota cargando una cruz. Esos próximos eventos se vienen para Jesús. Entonces aquí nos encontramos con algo que es de la misma contextura de la vida, con lo que nosotros vemos. Para llegar a la gloria se necesita sacrificio, dice. El cristiano entiende que para alcanzar algo en la vida hay que sacrificarnos, hay que poner de nuestras partes. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. En las guerras la gloria suprema corresponde no a los que sobreviven muchas veces, sino a los que pierden la vida, a los que han entregado todo, a los que han entregado su vida en la batalla. En medicina, no es a los médicos que hacen una fortuna a los que se recuerda, sino a los que dedican sus vidas para que otros reciban sanidad. Como hemos visto ahora en la pandemia, los médicos que perdieron la vida estarán inscritos en nuestros corazones y en nuestras mentes y no serán olvidados. Entonces, es la más elemental lección de la historia que los sacrificios son los que se recuerdan, son los que generan inspiración en las otras personas. Entonces, la mayor gloria que da la vida se obtiene con el sacrificio, está diciendo Jesús a los cristianos. Entonces no hay cristianos que viven nada más pensando que la vida es fácil. Ellos no dicen, ojalá esto pase, voy a dejar que esto pase. Los cristianos son iniciadores y son persistentes y van más allá de lo que se les pide ir. ¿Por qué? Porque caminan la milla extra. Es un distintivo importante del cristianismo. No se rinde, no se queda parado, no duda, sigue adelante. Por eso Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. No dice al que quiso pelear, no dice al que dijo a medias, no dice al que comenzó, dice al vencedor. ¿Y quién es un vencedor? El que ha ido a la batalla, ha peleado la batalla, ha sobrevivido a la batalla y ha ganado la batalla. Yo no sé cuál es la batalla a la cual usted está renunciando. Yo no sé cuál es la batalla que usted está pensando es difícil. Yo no sé cuál es la batalla que os dice mejor renunciar. Pero el Señor dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Imagínese estar sentado con Dios en su trono. Hay que ser un vencedor, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesús dice, yo vencí. Y usted se pone a pensar, ¿qué hizo Jesús para vencer? Venció a todo lo que se viene más adelante de este capítulo. Al rechazo, a la traición, al odio, a la cruz, al juicio injusto. Él venció a todo esto.
Entonces, Él pasó por todo ese mar de dolor y sufrimiento para vencer, y nosotros ahora, por lo que Él venció, somos sus hijos. Jesús nos dejó el ejemplo supremo de lo que es dar a Dios el supremo honor y la suprema gloria cuando obedeció a su Padre hasta la cruz. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a obedecer nosotros? ¿Qué tipo de cruz nos ha puesto adelante en la vida? La obediencia nos lleva a la gloria, mis queridos. Después dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir todavía. Quedaba poco tiempo y si aún necesitaban oír su voz, tenía que ser ese momento. Tenía que ser ese momento. Dice, tengo poco tiempo con ustedes. Usted se pone a pensar, poco tiempo. Imagínese que su papá dice, tengo 3 meses. ¿Qué haría usted? O su esposo dice, tengo 15 días de vida. ¿Qué haría usted? Y Jesús le está diciendo a ellos, tengo poco tiempo con ustedes. En el poco tiempo, ¿qué se podría hacer? Ese era el momento para callar y escuchar su mensaje y no olvidar el tono de su voz ni sus mandamientos. Cuando alguien dice, tengo poco tiempo, está bien, me callo la boca y escucho. ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué lecciones me quieres dejar? ¿Qué consejos me quieres dejar? Él iba a hacer un viaje en el que ninguno podía acompañarle. Iba a ponerse en camino y tenía que ir. Ellos no podían acompañar en el viaje, él debía adelantarse a ellos. Pero ellos deberían quedarse y continuar con la obra que él ha comenzado. Y tenían que cumplir con el deber que él está dejando. La pregunta que tengo para continuar es, ¿cómo pasaría usted las últimas horas al lado de alguien que ama y sabe que va a partir? Imagínese que va a partir en 3 días y nunca más regresar. En un día, en una semana, ¿cómo viviría usted con esa persona? ¿Viviría de la manera que vive ahora, peleando, insultando, amargado, resentido, criticando? ¿Cómo viviría? Automáticamente nuestro corazón como que se pone en modo amor, ¿no? Se pone en modo paciencia, en modo romance. ¿Por qué? Porque dice, quiero que me recuerde de la mejor manera. Entonces yo trato de sacar la mejor versión de mí, porque sé que son los últimos días de mi vida con esa persona. Alguien escribió y dijo, como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente nada más lo tengo. ¿Cómo está viviendo con las personas que están a su lado? Porque no se trata de vivir únicamente para las cosas, sino para las personas. Y Jesús en este punto de su historia está viviendo con sus discípulos y para sus discípulos y está disfrutando el momento que tiene con ellos, desde la última cena. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo, haré del momento el más importante de tu recuerdo. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a dejar grabado en la mente, en el corazón de las personas que están a mi lado, lo mejor de mí, porque puede ser el último momento. A eso le llamamos improntas. Y una impronta es algo que queda grabado y que perdura en el tiempo. Pero podemos dejar 2 tipos de improntas. Improntas de traumas, de dolor, de sufrimiento. De tal manera que tú lo recuerdas y dices, me dejó hiriendo la vida, el alma. O puedes dejar una impronta que dice, wow, me dijo esto. Y esto me inspira a luchar, a seguir, a no rendirme. Entonces podemos dejar 2 improntas en la vida de aquellos que amamos. O decimos amar, mis queridos. Como si no hubiese tiempo. Como si no hubiese tiempo, me quedará un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que estoy feliz, que eres lo mejor para mi vida y que has sido lo mejor. Eso debemos dejar para las personas, porque todos los días salimos al trabajo y no sabemos si regresaremos. Abraza usted a sus hijos, le da un beso a su esposa, le dice cuánto le ama y cuando cruza la puerta le deja un recuerdo que le inspire. Tenemos que trabajar en eso. Pero también como cristianos tenemos que hacer eso como iglesia, porque pronto puede ser el rapto de la iglesia, porque vemos los acontecimientos mundiales y puede ocurrir lo más pronto. La pregunta es, ¿cómo recordará el mundo a esta iglesia? ¿Cómo recordará el mundo a los cristianos? ¿Nos extrañarán o estarán felices que nos vayamos? Que nos extrañen, que digan, tuvieron razón. Pregunta, ¿qué oración harías si fuera la última oración? ¿Pedirías casas, carros? ¿Pedirías un aumento?
¿Qué oración harías si supieras que es el último momento? ¿Qué lecciones darías a tus hijos si sabes que tienes poco tiempo de vida en este mundo? ¿Los criticarías, los insultarías, los lastimarías? ¿Qué lección darías? ¿Qué cosas no harías? Porque aunque no lo queramos admitir, en el día hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y aunque sabemos que no deberíamos hacer, lo hacemos. Y usted dice, ¿qué cosas no debería hacer? Pero lo estoy haciendo. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué lecciones dio Jesús y cómo respondieron ellos? Y esta es una de las lecciones más importantes que Jesús no quiere que usted lo olvide, ni que yo lo olvide. En el verso 34 y 35 está la lección. Entonces, ahí están las cosas que usted puede responder a las preguntas. ¿Cómo pasaría las últimas horas al lado de alguien que va a partir? ¿Qué oración harías? ¿Qué lecciones darías? ¿Qué cosas no harías? Verso 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una de las cosas que el ser humano ha olvidado es amar. Y usted se pregunta y dice, ¿por qué sabes que hemos olvidado amar? Porque vemos la discriminación. La discriminación es el reflejo de una sociedad que no entiende lo que es el amor. Es la verdad. Discriminamos por el color de la piel, discriminamos por la raza, por el estatus, discriminamos por la apariencia, discriminamos a las personas por muchas maneras. Y eso es muy peligroso. Pero ¿qué es lo que dice aquí Jesús? Ustedes no pueden discriminar a las personas. Dice, porque les estoy dejando una lección importante, que les es un mandamiento, no es una sugerencia. Muchas personas dicen que el amar es una elección. El amar no es una elección. El amar es un mandamiento. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado y dice, amar es una decisión? Y aquí Jesús dice, es un mandamiento. Y el mandamiento es amar a las personas que están a su lado. Y la pregunta es, ¿las personas que están a su lado son fáciles o son difíciles de amar? La mayoría son personas difíciles, muy difíciles de amar, ¿o no es así? ¿Por qué son difíciles? Imagínese usted vivir 3 años con Judas, 3 años con Pedro, 3 años con Juan, 3 años con estos hombres que estaban allí dudando, 3 años con estos hombres que muchas veces le hacían preguntas que un niño pudiese entender, pero ellos no lo entendían. Si hay algo que debe distinguir al cristianismo, es el amor. Imagínense, el enemigo rompió la obra maestra de Dios, nosotros. Puso pecado en nuestro corazón. Y el pecado ha hecho algo terrible en las iglesias. ¿Y sabe cuál es? La división. Hoy estamos más divididos que nunca. Hoy dicen que las iglesias no se multiplican, sino se dividen. Y la división dice, no, está creciendo el cristianismo. No, mentira, la mitad de esta iglesia fue para allá, entonces se ha dividido, no se ha multiplicado. Porque otra cosa sería que se multiplique y haya más personas. Entonces, Jesús no nos da una opción de amar o no amar, sino amar como Él ama. Dice, usted y yo tenemos que amar como yo amo a estas personas. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? En nuestras relaciones con nuestros semejantes, que debemos amar como Jesús. Entonces, amar como Jesús es lo que hará que la iglesia tenga el poder sobrenatural para que este mundo, hambriento de amor, sediento de aceptación, carente afectivo es este mundo entero, anda buscando amor por todo lado. Y entonces, para ser aceptado en esta sociedad, hacemos las cosas que hacemos como personas, ¿o no? Carros nuevos, estatus, casa, etc. No es tan mal, está mal el por qué lo haces. Mira, los amó sin el menor egoísmo, pero hoy en día el egoísmo ha destruido la sociedad.
no queremos apoyar a alguien que está en necesidad, porque estamos pensando en que en mí, en yo, porque si yo no estoy bien, entonces no quiero estar contigo, me divorcio, no quiero vivir a tu lado porque ya no me satisfaces. Es el ego de la persona sobresaliendo. Pero dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. A usted dice, hay que amarnos unos a otros. ¿Y cuál es la medida? Como Jesús amó. Y usted se pregunta y dice, ¿cómo amó Jesús? Lea los evangelios. Los amó sin el menor egoísmo. Jesús amaba a sus discípulos de la manera sacrificial. Porque en el verso 1 que dijo, y los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. No les amó hasta que sean buenos, hasta que le obedezcan. Los amó hasta el fin. No había límite a lo que su amor pudiera llegar a dar. Ninguna demanda era excesiva para él. Todo lo que ellos pedían, les dio. Y todo lo que nosotros pedimos, se nos ha dado. ¿Qué más? Jesús amaba a sus discípulos comprensivamente. Esta parte quiero profundizar. Un amigo mío me dijo, Freddy, tienes que amar inteligentemente. Y dice, ¿cómo es amar inteligentemente? Tienes que saber lo que estás amando. Porque muchas veces dicen, yo amo a esa persona, a esa mujer o a ese hombre. Y la pregunta es, ¿le conoces? Una cosa es que te guste esa persona, que te fascine esa persona, pero otra cosa es que le ames. El amor, ¿sabe cuándo comienza a obrar en su corazón de una manera madura? Cuando usted convive con esa persona y cada día va conociendo sus defectos, sus falencias. Por eso dice, no estés mucho tiempo cerca de un líder porque vas a darte cuenta que tiene pies de barros y que también va al baño y que también le da gripe. Y eso ocurre también en las relaciones de pareja. Mientras más tiempo pasas puede ocurrir dos cosas. Te alejas de esa persona o le llegas a amar realmente a esa persona. Ese es el amor sacrificial. ¿Cuántos de ustedes se levantan cada mañana diciendo, el día de hoy voy a amar incondicionalmente a mi pareja? O le hace una lista de cosas que su pareja debería hacer por usted para sentirse usted amado por esa persona. Jesús amaba a sus discípulos comprensivamente, conocía íntima y totalmente a sus discípulos y aún así les amaba. Y si usted le conociera íntima y profundamente a la persona con la que está casado, pero si lo hubiese conocido antes, si hubiese casado con esa persona, con todos sus vacíos existenciales, con todas sus carencias afectivas, con todas sus necesidades espirituales y emocionales, ¿la hubiese amado? Usted hubiese dicho, no, muchas gracias, hasta luego, o sea, con todo su pasado que aún le hiere, ¿le hubiese amado? ¿Le hubiese llevado al altar? Mucha gente me dice, no lo hubiese hecho si lo hubiese conocido tal cual es. Digo, el Señor Jesús conocía muy bien a Judas, a Jesús, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Santiago, conocía muy bien a ellos y los amó de una manera consciente. Amar de una manera consciente es lo que necesita este mundo. No románticamente únicamente. Está bien ser romántico, afectivo es hermoso, pero amar conscientemente, si se trata de un encuentro casual, vemos a la persona en su mejor momento, bien vestido, peinado. Es después de vivir con ella cuando conocemos sus rarezas, sus debilidades, ¿no? ¿Cuántas rarezas habrá descubierto? ¿Cuántas manías? Que usted no los veía porque lo maquillaba muy bien. ¿Sí o no? Era todo un romántico, por poco artista. Y la otra una modelo, hablaba suavito. Dice, qué ternura cuando habla. Llega a la casa, oye, lávame los platos. ¿Y ahora quién es? ¿Con quién estoy casado? ¿Dónde se fue la romántica? La triste realidad es que lo había maquillado. Es la verdad. Jesús había convivido con sus discípulos día tras día durante muchos meses y años y sabía todo lo que había que saber de ellos. Y sin embargo, los amaba. Sabía todo lo que debía saber y los amaba. ¿Usted seguiría amando a la persona con la que está ahora, sabiendo todo lo que va a llegar a descubrir en el futuro? ¿Sabes? Siempre saldrá algo que ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Porque ni nosotros mismos nos conocemos tal cual Dios nos conoce. Pero llevemos a nuestro nivel más personal. Dios nos ama conociéndonos tal cual somos. ¿Sabes? El mayor milagro de Dios para mí no es que levanta a los muertos.
que hace ver a los ciegos, que hace caminar a los cojos. El mayor acto de amor el mayor milagro es saber que Dios me ama conociéndome tal cual soy. El amor es un milagro increíble. Dice, soy amado por alguien. Y esa persona me dice que amo. Eso sí que es un milagro. Porque conociéndome tal cual me conozco, digo, wow, mi esposa me dijo que me ama. Wow, ese es un milagro. Y es el milagro más grande en la iglesia. Por eso Jesús dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también améis unos a otros en esto. Conocerán que son ¿qué? Mis discípulos. Entonces Jesús amaba a sus discípulos comprensivamente. El amor verdadero tiene los ojos bien abiertos. Ama no lo que se imagina, sino lo que es. Porque yo me imaginaba, dicen, yo pensaba, yo esperaba. No, el amor real no es así. Entonces, siguiente, Jesús amaba a sus discípulos perdonándolos. Sí, perdonándolos. Solo cuando hay amor hay perdón. Si no hay amor, no hay perdón. El amor perdona. Esa es una de sus más grandes características. El amor que no ha aprendido a perdonar no puede hacer más que marchitarse y morir. El amor que no perdona está destinado a desaparecer. El amor que perdona florecerá y crecerá y se hará más fuerte. Por eso es que Pedro entregó su vida por Jesús. Pablo entregó su vida por Jesús y todos los demás discípulos entregaron su vida por él porque entendieron lo que es ser amados por Dios. Cuando un cristiano entiende lo que es ser amado por Dios, jamás tendrá miedo a ir a predicar el evangelio de una manera consciente y sacrificial. Y amará también a los suyos de esa misma manera. Somos el laboratorio de Dios donde los demás ven que somos sus discípulos cuando se hacen los experimentos de amar unos a otros. Cuando venga el mundo y vea esta iglesia, dice, ellos no van a, mira cómo se dividen, mira cómo se pelean, mira cómo se lastiman. El mundo va a venir a decir, mira cómo se aman. ¿Y sabían cuando uno estudia la historia de la iglesia? ¿Sabe lo que decían las personas que no eran cristianos a los primeros discípulos? Mirad cómo se aman. Y por eso se acercaban a la iglesia y decían, ¿por qué ustedes se aman de esa manera? Porque el Señor nos pidió que nos amáramos de esa manera. Es que el amor era el ingrediente esencial en la vida de la primera iglesia. Por eso ellos no tenían miedo a morir. Por eso ellos no tenían miedo a predicar. Por eso ellos no tenían miedo a entregar todo lo que tenían por amor. Nada era obligado. Nada era forzado. Todo era hecho ¿por qué? Por amor. Cuando la iglesia entienda lo que es el amor, no tendremos que decir ofrenda, congrégate, ora. No. Será una iglesia que simplemente ¿qué? Da y punto. Ora y punto. Se congrega y punto. Porque es un acto de amor. No es un acto religioso. No es un acto tradicional. Es por amor. Mira lo que dice. Hablando del amor y mira lo que pasa. Este es el verdadero amor. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, o sea, después vas a venir a mí. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? O sea, Pedro, porque yo quiero estar donde tú estás, o sea, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ese es Pedro, así comienza el matrimonio, ¿no? Mi vida por ti, o sea, en las buenas, en las malas, salud, enfermedad, etc. Y casado a cuántas personas y están felices. Sí, pastor, sí, hasta la muerte, todo lo demás. ¿Y qué pasa? El 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Estás seguro? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, Pedro, me vas a fallar. Híjole, ¿qué pasaría si usted está casando y dice, quiero que sepas que te he de fallar? O si usted dice, ¿sabes qué? Yo sé que me vas a fallar. ¿Qué dice? No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ni terminará la fiesta y habremos peleado. Dice, ¿qué diferencia habría entre Judas y Pedro aquí? El Jesús sabía que Judas le iba a traicionar y Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Hay una gran diferencia.
Judas traicionó a Jesús y Pedro, cuando Jesús le necesitaba más, le negó 3 veces, hasta con juramentos y maldiciones, hasta con juramentos, blasfemias. Sin embargo, mientras que el nombre de Judas ha pasado a la historia como el símbolo de la vergüenza más negra, Pedro ha dejado un legado de valentía, dignidad, que se conoce en la historia de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro entendió lo que es fallar al Señor, pero también lo que es amar al Señor. Hay algo infinitamente atrayente en la persona de Pedro, y la diferencia consiste en que la traición de Judas fue deliberada, la llevó a cabo a sangre fría, lo venía planificando. En cambio, Pedro falló de una manera letal porque llegó un momento donde su corazón falló en cambio. Su fe se fue al piso, sus ganas de morir por él desaparecieron, su amor por un momento se apagó y después lloró amargamente. Ese es el verdadero arrepentimiento después de fallar. No es que dijo, ya le fallé, entonces ya no importa. Jesús conocía a Pedro en toda su debilidad, sabía lo impulsivo y lo inestable que era, sabía que tenía el hábito de hablar con el corazón antes de pensar con la cabeza. ¿Se acuerda lo que dije? Hay que amar inteligentemente. Hay que amar inteligentemente. Pero él era puro corazón por el Señor. Conocía bien la fuerza de su lealtad y la debilidad de su voluntad. Jesús sabía cómo era Pedro. Increíble, ¿no? Jesús sabía que Pedro le amaba. Haga lo que haga, él sabía que iba a regresar. Ahora la pregunta es, aquí hay 2 personas, Judas y Pedro. ¿Con cuál se identifica usted? Dice que hay 2 cosas que me alejan de Dios: el orgullo y la vergüenza. Entendamos un poquito esto. Cuando Pedro falló al Señor, él decidió alejarse del Señor, nunca más regresar, y le encontraremos en San Juan 21, ¿sabe dónde? En el mar de Tiberias, otra vez pescando, regresando al mundo, con sus amigos, ya volviendo a pescar. ¿Por qué? Por vergüenza. Él sabía que había fallado al Señor. En cambio, Judas es el orgullo. Yo no necesito a este Jesús como mi Salvador, es un maestro y como no he obtenido nada de él, ¿qué hago? Le vendo. Pero ¿qué es lo que aprendemos aquí? El Señor también nos dice a nosotros, me vas a fallar. Y la pregunta no es si fallas, la pregunta es, ¿qué vas a hacer después de fallar? Lamentablemente, ¿sabe por qué vemos que no hay amor en una iglesia? Porque siempre andamos buscando que las personas sean perfectas, que nunca se equivoquen, que nunca tomen malas decisiones. Y entonces andamos buscando el lugar perfecto. Si encuentra el lugar perfecto, déjeme decirle, no vaya usted allá porque va a dañarlo, porque usted es imperfecto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Jesús sabía lo que Pedro le amaba. Jesús conocía no solo al Pedro que era, sino al Pedro que podía llegar a ser. Hasta este punto dice, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pero también conozco, Pedro, que entregarás mi vida por ti en Roma, muriendo sacrificialmente. Eso es importante, mis queridos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es el distintivo más grande del cristianismo? El amor y el sacrificio. Y también la humildad de reconocer que podemos fallar al Señor. La humildad. Y Pedro va a entender eso en el proceso de seguir a Jesús. Hasta este punto, Pedro dice, está escuchando del Señor, no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas veces? Yo le hago una pregunta, ¿cuántas veces le ha fallado al Señor usted? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Hoy nada más. Hoy, ¿cuántos hemos fallado? Entonces no podemos criticar a Pedro, ¿no es cierto? Pero sí hacer lo que Pedro hizo. Y lo seguiremos viendo en el futuro. Conclusión, Romanos 12:9. Pablo también dice, ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros. El amor es el ingrediente que necesita la iglesia para ser una iglesia fuerte, dinámica. El amor trae paz, misericordia, flexibilidad. El amor hace que usted entregue su vida de una manera sacrificial por lo que dice creer. El amor hace que usted siga viviendo con la persona que eligió casarse de una manera sacrificial si es necesario. Pero hay que corregir eso en el futuro. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. El amor hace que yo aborrezca todo lo que puede destruir
mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación con la iglesia. Aborrezco la división, aborrezco el chisme, la mentira, la ociosidad, la mediocridad. Yo aborrezco todo esto y abrazo lo que Dios dice que tengo que abrazar. Ámense como hermanos los unos a los otros. Ámense como hermanos, dice el Señor. Entonces, lo que falta en la iglesia hoy en día es amor. Hay buena música, hay buena teología, hay carisma, hay influencia, pero ¿qué es lo que debe haber por encima de todo eso? El amor. Y entonces cuando venga la gente acá y vea, dice, ay, sí se aman, sí se aman, sí se aman. Dice, dándose preferencia y respetándose como mutuamente. Otra señal del amor es que respeto a mi amigo. No me creo ni más ni menos. Nosotros ante los ojos de Dios todos somos iguales, porque al pie de la cruz todos estamos iguales, mis queridos. Nadie es más ni es menos. Pongámonos de pie para orar y que el amor de Dios realmente obre en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este momento, por tu amor, por tu palabra. Gracias por desafiarnos a vivir amándonos unos a otros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que también somos amados por ti a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestra debilidad, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. También te pido, Padre, que tú bendigas los diezmos y las ofrendas que te hemos traído esta noche. En el nombre de Jesús, una vez más, amén. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Nos veremos el día domingo a las 8 de la mañana. Pasen bien, buenas noches.